Hola, hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, como vieron en el anuncio del video, ya vamos a trabajar con lo que son análisis de datos, pero primeramente vamos a entrar a un tipo de datos que van a ser los vectores. Recordemos que en R existen múltiples tipos de datos, como lo son vectores, matrices, data frames, series de tiempos, datos panel, pero en este caso vamos a concentrarnos en los vectores y después vamos a ir haciendo videos y subiéndolos para que ustedes puedan practicar los otros tipos de datos, ¿listo? En este caso, un vector simplemente no es más que una colocación ordenada de elementos de un mismo tipo, ¿listo? Entonces un vector puede ser numérico, puede ser de tipo texto, ¿sí? Puede ser de tipo de números complejos, de números decimales, de factor, pero en este caso vamos a empezar con lo que son los números, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener un vector de 1 a 10, de los números del 1 a 10, basta con escribir en R, decirle 1, 2 puntos, 10. Los dos puntos significa hasta, es decir, le estoy diciendo de 1 hasta 10. Si nosotros corremos esto, que en R para hacer algo mucho sencillo, sería control enter, ¿listo? Vamos a decir control enter y aquí nos ha corrido el código y miremos que simplemente nos va a arrojar los números del 1 al 10. Como particularidad, miren que la tasa de crecimiento es de 1 unidad, ¿listo? Pero esto lo podemos cambiar, ahora vamos a ver cómo. También podemos hacerlo de forma al revés, es decir, de forma descendente, es decir, del 10 al 1. Vamos a control int y aquí nos da 10 hasta 1. No hay ningún problema, no hay ningún misterio. Pero también lo podemos hacer con valores decimales, por ejemplo, de 1.5 hasta 7.5. Vamos a hacerlo y miren que aquí está la secuencia. Pero hay una función en R que es concatenar y que existe en los múltiples lenguajes de programación. Concatenar simplemente se encarga de unir varios vectores. Por ejemplo, si yo quiero unir el vector de 1 a 10, me le agregue el número 3, el número menos 2, por ejemplo. ¿Listo? Lo que va a hacer es que la función de concatenar en R es la función C y por cada parámetro le voy a dar una coma. Entonces me va a arrojar los números del 1 al 10, me va a arrojar el 3 y el menos 2. ¿Listo? Vamos a correr control intro. Y miremos que esto es lo que ha sucedido. Me ha arrojado los números del 1 al 10, el 3 y el menos 2. Entonces, la función concatenar es muy, pero muy importante en R. Lo vamos a ver muy a futuro cuando estemos trabajando en el análisis de datos, haciendo muchas cuestiones con los datos y con los data frames. Vemos que va a ser muy útil. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a lo que sería crear una secuencia en R. ¿Listo? Recordemos que una secuencia es lo que estábamos haciendo acá arriba. Sí, simplemente cuando hacíamos de 1 a 10, esa es una secuencia, estaba siguiendo una secuencia de tamaño 1, o sea, la tasa de crecimiento era 1. Y pues en R existe una función para hacer eso, y es la función suec, ¿listo? Ahora, le he puesto un signo de interrogación al principio, y escribo la función, y al arrojar control int, lo que va a hacer es que me va a abrir la cuestión de ayuda de esa función, ¿listo? Miremos que primeramente lo que vamos a tener son dos parámetros, el parámetro from y el parámetro to. From significa de dónde vamos a partir, to a dónde vamos a llegar, y como agregado vamos a estudiar un parámetro que es el byte, listo, que simplemente es la tasa de crecimiento. Por ejemplo, si yo quiero hacer la misma secuencia de 1 a 10 con la función suec, lo que vamos a escribir es suec, le vamos a dar de 1, vamos a escribir from, de 1 to a 10 y nos crearía este vector, si lo ven, de 1 a 10. Cuando estamos un poquito prácticos vemos que el primer parámetro es from y el segundo es to. Nosotros podemos borrar esto, escribirlo solamente 1,10 y ya R sabe que el primer parámetro es el parámetro from, el segundo es el to y pues lo va a correr, ¿sí? No hay ningún problema. Miren que arroba no hay ningún error. Ahora, si le queremos agregar el tercer parámetro, que es el byte, lo podemos escribir como byte o lo podemos dejar como el tercer parámetro porque en el orden de la función el primero es from, el segundo es to y si hay un tercero, pues va a ser byte. ¿Listo? Entonces, yo quiero tener la misma secuencia de 1 a 10, pero saltado en 2, es decir, que la tasa de crecimiento sea un 2. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el parámetro byte le vamos a decir 2, vamos a dar control int y aquí está que de 2 en 2 llegaría hasta 9, es decir, le dijimos hasta 10, pero de 9 en 2 sería 11 y pues ya no estaría en el rango que le hemos dado, ¿listo? De 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces es muy importante esta función que la conozcamos
porque nos va a servir mucho en nuestras tareas estadísticas, econométricas y demás cuestiones. ¿Listo? Entonces existe otra función que es la función rep. ¿Listo? ¿Qué es la función rep? Simplemente repetir un valor. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que yo quiero repetir el número 3 5 veces. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero vamos a irnos a la sección de ayuda de la función, que ya sabemos que es un signo de interrogación y el nombre de la función. En este caso, control intro, y me lleva a la función de ayuda, que en este caso me dice que va a tener simplemente dos valores justificados. Un valor que es el valor que yo quiero crear, en este caso aquí dice ejemplos, quiero crear de 1 a 4 esa secuencia que me la repita 2 veces. Por ejemplo, si nosotros creamos esta secuencia, prep, ¿qué ustedes imaginan que van a salir? Es decir, van a salir los números del 1 al 4 repetidos 2 veces. ¿Listo? Vamos a ver. Control intro. Y lo que me sale es que del 1 al 4 se han repetido 2 veces. Es decir, creó el primer vector de 1 a 4, 1, 2, 3 y 4. Como lo tiene que repetir 2 veces, lo volvió a colocar 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes quieren repetir el número 3 5 veces, le dan la función rep, el número 3 y el segundo parámetro son las veces que lo quieren repetir, en este caso 5, control intro, y ahí está el 3 repetido 5 veces. Entonces son funciones que son fundamentales cuando estamos trabajando con vectores numéricos, son súper fundamentales. Vamos a entrar a una función que es de secuencias, pero esta función secuencia es súper diferente a la función swec. ¿Por qué? Porque la función swec trabaja con números enteros. No, esta trabaja con números reales y la función secuencia trabaja con números enteros. ¿Listo? Es la gran diferencia que hay. ¿Listo? Es la gran diferencia que hay. Por ejemplo, si yo le doy la función sequence, le doy el número 3, ¿qué creen que me van a crear? Por ejemplo, vamos a correr. Pues obviamente una secuencia de 3. Si yo le doy el número 3, la secuencia ¿cuál sería? 1, 2 y 3. Porque estamos trabajando en números enteros. Ahora, supongamos que yo quiero crear una secuencia como lo hace la función swec, que le digo de 1 a 5. En este caso yo quiero crear la secuencia de 3 a 9, por ejemplo. De 3 a 9. Miren que lo estoy escribiendo como un vector. Miren que lo estoy escribiendo como un vector concatenado, el 3 y el 9, a ver qué me arroja. Vamos a darle control intro. Y miren que lo que hace es la secuencia crea del 1, se va al 3, 1, 2 y 3, y después se va del 1 al 9. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con la función swec, miren que si nosotros le decimos del 1 al 3 y después del 1 al 9, le damos control intro, nos crea una sola función. ¿Listo? Nos crea una sola función que va a partir del 1 al 3 y del 3 lo va a unir hasta el 9. ¿Listo? Es decir, va a seguir con la secuencia. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre la función sequence y la función swec. Miren que inclusive aquí se fue hasta el 12 porque ya teníamos los 3 primeros valores. Es decir, en la segunda tenía que llegar al 9, pero cuando tiene 3 primeros valores antes, se fue hasta el 12. ¿Listo? Entonces es la gran diferencia que tienen estas dos funciones y que debemos conocerla muy pero muy bien. ¿Listo? Entonces, otra función muy pero muy clave de los vectores es que a veces nosotros en términos estadísticos necesitamos saber, a nosotros nos dan un vector cualquiera, ya está creado, ya está en un data frame, ya está en un Excel y necesitamos saber su tamaño. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer primordialmente es guardarlo como un objeto, por decir, yo voy a decir A es igual a la secuencia hasta 5, ¿sí? A la secuencia hasta 5. A la secuencia de 10, es decir, de 1 a 10, perdón. La secuencia de 1 a 10, que es una secuencia, voy a colocar el número 10, listo, control intro, y él me lo guarda como un vector. Y pues al yo saber qué tamaño tiene este vector, pues yo sé que el tamaño es 10, es decir, tiene 10 elementos. Pero cuando estamos trabajando con una base de datos muy grande, ¿cómo podemos saber el tamaño? Simplemente con la función leg, ¿listo? Con la función leg le damos el objeto que ya hemos guardado, ¿listo? Corremos, control intro, y vemos que él nos arroja enseguida que el tamaño de ese vector es 10. Recordemos que también en R, para guardar como un objeto también, el igual también se utiliza mucho entre los programadores,
es el símbolo menor y un guión. ¿Cómo podemos crear menor y un guión de manera rápida? Vamos a hundir, ahí están en pantalla las teclas Alt y guión, listo, Alt y guión, y me creará esta función junta, y que al yo correr pues me guardará también como un elemento A, y vuelvo a correr el lenteadd y pues me dará un 10, listo. Entonces son cuestiones que debemos conocer de los vectores y que son súper importantes, ¿vale? Entonces en pantalla estará apareciendo una tabla donde están las funciones mayor utilizadas en términos de análisis de datos cuando estamos manejando vectores. Vamos a manejar unos ejemplos como lo son. Primero vamos a crear los ejemplos. X va a ser al guión y vamos a crear vamos a concatenar 1, 2, 4, 5 y 6, listo. Que me concatene esos números. Vamos a crear otro vector que va a ser Y al guión, vamos a concatenar de 1 a 5, listo. O sin la función C también podemos escribir de 1 a 5, no hay ningún problema. ¿Sí? Cuando ya uno va conociendo cómo es la estructura, puede ir jugando o puede saber cuándo es necesario y cuándo no. En este caso, simplemente con escribir de 2 punto a 5 es lo mismo que escribir la función C y escribir del 1 al 5, es lo mismo. O dentro de la función C también podemos escribir de 1, 2 punto a 5, no hay ningún problema. Entonces vamos a correr estos dos objetos, vemos que ya se nos ha guardado en el ambiente de trabajo, y lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle funciones a los vectores. Por ejemplo, una función que le podemos aplicar es la media, mean, le va a dar la media de X, corro, control intro, y miren que nos da 3.6, es decir, que la media de estos valores es 3.6. Si yo quiero conocer la media de Y, control intro, y me da que es 3, ¿listo? Así podemos jugar con las funciones que están. Por ejemplo, hay una función de los cuantiles. A ver, cuantile. Le vamos a dar X y a ver cómo está la distribución de los datos. En este caso el 0% es el 1, en el 25% de los datos está el 2, en el 50% de los datos es el 4, ¿sí? Y así sucesivamente. También lo podemos aplicar para Y. Y en este caso, pues como tenemos dos vectores, vamos a calcular la varianza. Var, la función var de X, Y, ¿listo? De X, Y. Y miren que la varianza en este caso sería 3.25. También podemos encontrar la correlación de estas dos variables. Miren que acá arriba nos dice X y después Y, X, Y. Entonces X, Y. Y ahí está, la correlación de los datos es de 0.992. Entonces con estos casos hemos terminado un poco lo que sería cómo trabajar con vectores. Es como la primera parte de R cuando estamos trabajando con datos, es como lo primordial que debemos saber, es lo más básico para después llegar a lo que son las matrices y un poco a data frames. Entonces los estaré esperando en un video. No olviden darle me gusta, dejar en los comentarios sus opiniones y nos estaremos viendo en un nuevo video. Muchas gracias.